Este de aquí es Honduras, un país cuyo territorio es 80% montañas, y en el centro de la escarpada topografía encontramos su capital, Tegucigalpa. Nombre querindio significa colinas de plata. Está situada en la parte central del país, a 975 metros de altitud. Tegucigalpa es el punto focal de la vida de Honduras. La característica más importante que siempre ha definido el mapa de Tegucigalpa, así como el de la misma Honduras, es que está intrínsecamente ligada a sus montañas. La ciudad se parte a la mitad por el río Choluteca y su geografía está compuesta por dos pequeños valles donde se ubica el centro de Tegucigalpa y Comayagüela, los cuales están rodeados por el Cerro El Picacho al norte y al sureste de varias lomas que definen el trazo de las calles en la ciudad. Y todo comenzó aquí, en la Plaza Morazán. Bueno, al menos eso es lo que dicen, porque los historiadores aún no están de acuerdo si la ciudad fue formalmente fundada o no. Sin embargo, sí están de acuerdo en que la primera referencia documentada se dio durante la colonia española en 1578, cuando se nombró al primer alcalde mayor. Y es que Tegucigalpa, como la gran mayoría de las ciudades de América Latina, inicia formalmente con los españoles, quienes según las leyes de Indias debían construir ciudades a partir de una plaza central con un trazo urbano en ajedrez. En esto, los historiadores tampoco están de acuerdo, pues muchos dicen que su crecimiento urbano no siguió los patrones estándar de la época, sino que fue determinado por el azar de la industria minera en la ciudad. Pero en este mapa de 1756 se puede observar que la ciudad sí tiene algunos de los elementos urbanos de las leyes españolas. Vemos a la iglesia catedral separada de los otros edificios, dominando la plaza central, de la cual surgen 4 calles, con el edificio del Cabildo de un lado y casas de notables a su alrededor. Así, con una cuadrícula más o menos regular, comienza a crecer la ciudad, enclavada al pie del Cerro El Picacho. En 1821, Centroamérica se vuelve independiente y algunos años después llegaría un periodo que marcó profundamente la historia de Honduras, la Reforma Liberal de 1876, que comenzó con el ascenso de Marco Aurelio Soto a la presidencia, quien junto a su primo, Ramón Rosa, buscaron sentar las bases sociales y económicas para el progreso de Honduras. Esto fue muy importante, especialmente para Tegucigalpa, la cual en 1880 desplazó a la ciudad de Comayagua y se convirtió en capital. En esta época, la arquitectura y el urbanismo tuvieron un papel sumamente importante. Con la construcción de espacios públicos y edificios de estilo neoclásico, los reformadores querían dar una imagen de prosperidad y progreso. Esto se tradujo en proyectos como la antigua Casa Presidencial o la remodelación de las plazas de la ciudad, entre las cuales destaca la Plaza Mayor, donde fue instalada la famosa estatua de Francisco Morazán. Al mismo tiempo, haciendo eco a las reformas urbanas europeas, se hace la construcción de amplias calles, aunque más modestas, como la Avenida Gutenberg. En este mapa también podemos ver que para 1899 la ciudad aún no sobrepasaba los límites con el río Choluteca, pero ya podemos comenzar a esbozar algunos caminos que evocaban futuros bulevares como el Suyapa o el Kuwait. A su vez, la hermana gemela de Tegucigalpa, Comayagüela, ya tenía el trazo urbano que conocemos hoy, y juntas las ciudades seguirían cambiando. Para la década de 1930, Tegucigalpa vivió otro periodo de cambio, esta vez de la mano de Tiburcio Carías Andino. Durante su periodo entre 1933 a 1949, la ciudad sobrepasa sus límites históricos con el río y se mandan a construir muchos monumentos que hoy definen el mapa de la ciudad, como el Palacio Municipal, el Aeropuerto Toncontín, el Estadio Nacional y el Parque de las Naciones Unidas. Pero sobre todo, fue en este periodo que las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela se unificaron para formar el Distrito Central en 1937. Goosey, 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 Tegucigalpa, Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Tegucigalpa, Honduras. La ciudad había estado creciendo lentamente a principios del siglo XX, pero a partir de 1950 experimenta un crecimiento poblacional muy importante fruto de la migración rural. Para los 70s, la ciudad se había expandido y había doblado su densidad poblacional de 60 a 166 personas por kilómetro cuadrado. Es por eso que en 1975 se propone el primer Plan de Desarrollo Metropolitano del Distrito Central,
también conocido como Metroplan, el cual proyectaba el crecimiento de la ciudad hasta el año 2000. Este plan es el primer intento formal de planificar la ciudad a largo plazo, creando un esquema director de ordenamiento metropolitano que se enfocó en la organización del espacio geográfico, corredores de desarrollo, y creó una zonificación general que dividió la ciudad en grandes áreas de uso único, conectadas por grandes bulevares que a su vez servirían como corredores comerciales. Es aquí cuando se decide ampliar la antigua Plaza Mayor, reubicando la estatua de Morazán al centro de la misma, estableciendo una calle peatonal permanente con la intención de facilitar la exploración a pie de los monumentos históricos del centro. Al observar un mapa actual, los grandes bulevares heredados del Metroplan se pueden usar para analizar la ciudad, clasificándolos en 3 niveles de importancia. El primer nivel se define a través de 2 grandes autopistas. La primera es el anillo periférico que rodea toda la ciudad y la segunda es el Boulevard de las Fuerzas Armadas, la cual cruza la ciudad en diagonal. Desde aquí se originan las carreteras que llevan a todas las regiones del país. Esto permite el intercambio con el segundo nivel de movilidad, el cual tiene como fuente de origen el Estadio Nacional. Desde aquí salen varios bulevares que conectan puntos internos. Estos son el Boulevard Kuwait y Juan Pablo II, el Boulevard Suyapa, el Boulevard Centroamérica y el Boulevard Morazán. Las 3 excepciones a esta regla son el Boulevard de la Comunidad Económica Europea, los Próceres y el Boulevard del Norte, los cuales sirven para crear una comunicación directa con el centro histórico de la ciudad. El tamaño de estos bulevares hizo que la gran mayoría de los comercios e instituciones que rigen el día a día de la capital hondureña se ubiquen a lo largo de los mismos. Sin embargo, el paso entre un gran bulevar al otro se vuelve complicado si hay que llegar al Estadio Nacional cada vez que queremos intercambiar a otra zona de la ciudad. Es así como se genera el tercer nivel de movilidad, que se define por distritos mayormente residenciales, divididos en zonas denominadas barrios y colonias. Las calles principales dentro de estas zonas son las que se adaptan y se abren paso a través de los cerros y lomas que forman Tegucigalpa. Encontramos entonces vías como la avenida República Dominicana, que cruza la colonia Lomas del Guijarro y conecta la zona del Boulevard Morazán con el Boulevard Juan Pablo II. Sin embargo, el Metroplan no fue exitoso en todos los aspectos. A pesar de las buenas intenciones de los urbanistas, este nuevo modernismo hondureño terminó apareciendo como intervenciones puntuales, selectivas y no integradas en el paisaje histórico, siendo el caso más famoso la intervención en la Iglesia de los Dolores, donde no solo se demolió un mercado con arquitectura valiosa, también se intervino la iglesia con una ampliación que no respetó su arquitectura original. Este fenómeno ocurrió en muchas ciudades de América Latina, y en el caso de Tegucigalpa, también se opuso al estilo neoclásico de su pasado, desplazando las actividades sociales y económicas hacia la periferia, lo que hoy se traduce en los centros comerciales que proliferan en la ciudad. El mapa de Tegucigalpa ha evolucionado más allá de su esquema original. Vestigios del mapa colonial, las reformas urbanas del siglo XIX y las necesidades de una era automovilística que dieron paso al Metroplan se reflejan hoy en día en la ciudad, creando un legado arquitectónico que se extiende por varios periodos históricos. Con calles y montañas que le dan forma, Tegucigalpa se erige como el corazón político y cultural de Honduras, cuya historia está ligada intrínsecamente a la del país. Tegucigalpa, gema escondida entre pinares. Espero haber encendido en ustedes una chispa de curiosidad y admiración por Tegucigalpa y los invito a conocer más acerca de su rica historia, su urbanismo y su futuro. Si les interesa saber más acerca del tema, les dejo las referencias en la descripción de este video. Gracias por acompañarme en este viaje a través del mapa de la ciudad. No olviden suscribirse para más historias y hasta la próxima.